Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. A mí me alegra mucho estar con ustedes en esta ocasión con este tema que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a estar trabajando un tema que es muy importante dentro del ámbito que tiene que ver con la agrimensura. Y vamos a comenzar con el tema de hoy que se titula pues el diseño y elaboración de planos de mensura y sus técnicas con AutoCAD Online. Y en este tema pues vamos a tener tres objetivos principales que van a ser los que van a guiar todo descubrir, todo este proceso de explorar y aprender. Y los objetivos principales de hoy van a ser tres. Comenzamos con comprender los conceptos básicos de la mensura y las subtécnicas. Cuando hablamos de subtécnicas son aquellas metodologías o herramientas que van a sustentar el trabajo de mensura dentro de lo que se conoce como la agrimensura. Luego vamos a estar aprendiendo a utilizar el programa AutoCAD para crear planos de mensura y mediante lo que serían las subtécnicas. En este caso, las subtécnicas las vamos a realizar con el programa AutoCAD, específicamente AutoCAD Online, la versión que está en línea. Tercero, vamos a estar, un momento por favor, vamos a ver cómo le ayudamos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y fíjese que cuando nosotros estamos hablando de los objetivos en lo que concierne a la agrimensura, pues vamos a enfocarnos en esos tres objetivos principales, ¿verdad? Los vamos a repasar nuevamente. Comprender los conceptos básicos de la mensura y las subtécnicas. Vamos a aprender a utilizar AutoCAD para crear planos de mensura y a estos subtécnicas también, que son los procedimientos que vamos a estar implementando para este proceso, ¿verdad? Para poder elaborar un plano de agrimensura, que se le conoce también en Puerto Rico como un plano de mensura. Tercero, realizar ejemplos prácticos para afianzar los conocimientos. Miren, para esto nosotros vamos a estar realizando un ejemplo de la vida práctica. Vamos a hacer un ejemplo, pero en esta ocasión nosotros prácticamente el trabajo que vamos a hacer es ya partiendo de la premisa que hemos ido al campo, hemos levantado todos los datos y vamos a hacer los planos. O bien podría ser otra situación. Bien podría ser también que vamos a replantear lo que serían las líneas de colindancia de una propiedad a la cual solamente se tienen los planos, pero no están los puntos demarcados en la propiedad. Pues eso también puede ser otro caso que nosotros tengamos que realizar. Así que para ello vamos a necesitar el plano. Y hoy vamos a desarrollar y vamos a crear el primer plano de mensura, que lo mismo sirve para replantear los puntos de colindancia dentro de una propiedad, como también puede ser que la propiedad ya contenga los puntos de demarcación de los límites entre las propiedades y las colindancias, y entonces con el plano se pueda reproducir nuevamente y luego comparar con los planos reales para propósitos de corroboración. Hay ocasiones donde el agrimensor tiene dos funciones, al igual que el ingeniero tiene varias. En la ingeniería, el ingeniero civil también tiene conocimiento en agrimensura, puesto que en muchas ocasiones trabajan de la mano el ingeniero y el agrimensor. Entonces hay ocasiones en las que se requiere verificar una medida particular, un punto en particular, una colindancia en particular,
Y entonces se recurre a el uso de los planos para corroborar y constatar que los puntos que están localizados en las propiedades reales pues sean los correctos de acuerdo a lo que establece el plan. Siempre es importante mencionarle que en esto hay un margen de error siempre, pero una de las cosas que busca esta área de la agrimensura es reducir significativamente el error a casi cero. Siempre podemos tener una cifra de error tolerable, que en algunos casos podríamos estar hablando de cerca de 1% para casos muy pequeños, y esto puede variar dependiendo la magnitud y tamaño del proyecto que estemos haciendo. Pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer es evitar a toda costa el error. Eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que el agrimensor tiene que velar constantemente. Vamos a evitar ese error a toda costa. ¿Por qué? Porque eso pues conlleva costos, tiene consecuencias de diferentes situaciones que pueden suscitarse a raíz de un error en el área de la agrimensura. Así que miren qué importante es este tema. Otro tema importante, ¿verdad? Y ya vamos a manera introductoria, vamos a comenzar con este asunto de la mensura y las técnicas. Es que tenemos que tener claro y conocer qué es en definición la mensura en sí. Pues miren, prácticamente los conceptos básicos de un plano de mensura, y ya nos vamos a centrar en planos de mensura, pues son elementos esenciales, y esto es bien importante, pues esos elementos esenciales van a incluir un plano, y en ese plano se va a representar con precisión la parcela, lo que son las propiedades, la tierra, ¿verdad? Y sus características. Así que ese plano va a contener una serie de datos que van a regir lo que son las colindancias, los puntos de colindancia, qué estructuras se encuentran dentro de esa propiedad, cuánto es el área de esa propiedad, cuánto miden los largos de distancia de cada una de las colindancias dentro de una propiedad. Así que dentro de lo que es un plano de mensura van a estar contenidos todos esos datos. ¿Y qué vamos a hacer con estos conceptos fundamentales que nosotros vamos a estar implementando? Pues esto nos va a permitir a nosotros aprender a diseñar planos de mensura adecuadamente. Miren, y para esto, antes de comenzar a hacer cualquier plano de mensura, tenemos que tener varios conceptos que son básicos y los debemos tener claros. Miren, primero que nada vamos a hablar de lo que son las colindancias, que también se le conocen como linderos. En Puerto Rico se usa muy poco el tema lindero, más bien se utiliza el término de colindancia, ¿verdad? Y la colindancia no es otra cosa que una línea divisoria. Esa línea divisoria, por eso se le llaman linderos. Pues los linderos son líneas. ¿Y qué sucede con estas líneas? Estas líneas van a definir los límites de una parcela de tierra. Cuando decimos parcela de tierra es que estamos hablando de un lote de terreno, una ubicación, un área. Así que podemos decir el área de un terreno, podemos decir... Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Así que definitivamente vemos que estos temas pues son sumamente importantes desde el punto de vista de lo que son los linderos. Y los linderos, como les decía, no es otra cosa que las colindancias. O sea que tenemos que estar pendientes porque esos linderos pues van a establecer lo que serían las colindancias. Y no es otra cosa que líneas, ¿verdad? Estas líneas indican la extensión y forma de la propiedad. O sea que
que la propiedad se va a conformar de linderos, que no es otra cosa que colindancia. Ahora, otro concepto que es importante, que antes de comenzar a hacer un plano de mensura que toquemos, es el tema de área. Miren, el área de un terreno, de una parcela, es la medida de la superficie. O sea, vamos a medir lo que es la superficie. Generalmente, la mayor parte de las veces se trabaja en metros cuadrados, y hay ocasiones que también se trabaja en acres. Entonces, dependiendo la necesidad, pues se trabaja en acres o se trabaja en metros cuadrados. Y eso es importante saberlo, porque hay ocasiones donde nosotros tenemos grandes cantidades de terreno y conviene mejor hablar en términos de acres. Ahora, ¿cuánto es un acre en metros cuadrados? Pues prácticamente un acre equivale en metros cuadrados a 4046.85 metros cuadrados. O sea que estamos hablando de una gran extensión de terreno. Así que típicamente, si hacemos planos de mensura y hablamos de acre, estamos hablando de extensiones de terreno inmensas. Ahora, si se habla en términos de metros cuadrados, pues estamos hablando de parcelas, que son lotes que están divididos en lo que son propiedades. Así que esa es la diferencia cuando vamos a utilizar en un plano acres y cuando vamos a usar en un plano metros cuadrados. Así que ese aspecto de tener claro esa conversión es importante, porque cuando ya nosotros sabemos cuál es la equivalencia de uno a otro, pues entonces va a ser mucho más fácil el que nosotros podamos decidir si nuestro plano de mensura va a tener sus unidades en acres o en metros cuadrados. Así que si usted ve un plano de mensura que está en acres, pues eso lo que le está diciendo es que estamos hablando de un terreno bien grande. O sea, estamos hablando de una extensión de terreno considerable. Yo les voy a mostrar aquí ahora la conversión. Les voy a mostrar aquí la conversión prácticamente de metros cuadrados a acres. Tenemos prácticamente que aquí tenemos la conversión de metro cuadrado a acres, y prácticamente pues tenemos que un acre es igual a 4046.85 metros cuadrados. Así que ahí les compartí la imagen para que lo podamos visualizar, ¿verdad? A veces es bueno visualizarlo y así lo podemos tener claro. Nuevamente, un acre es igual a 4046.85 metros cuadrados. Bien, vamos a continuar entonces donde nos quedamos. También, aparte de lo que son el área, pues también estamos hablando de que esta información es importante para que nosotros podamos determinar cuánto es la cantidad de un terreno involucrado. O sea, hay terrenos que son más grandes, más pequeños, y cómo vamos a saber la cuantía, el espacio de ese terreno, pues se sabe a base del área. De igual manera, si una propiedad se va a comprar o se va a vender, siempre va a ser importante verificar el plano de mensura con la realidad.
usualmente se lleva un agrimensor y se rectifica si en efecto esa propiedad mide el área que indica el plano. Entonces es un asunto también que tiene que ver con valor. O sea que la propiedad va a depender de cuánta área de superficie tiene, y dependiendo del área de superficie que tenga en metros cuadrados o en acres, es el valor de esa propiedad en términos de la cuantía de área que tiene. Por eso es que es importante que al momento de cerrar un proceso de compra-venta, pues entra el agrimensor para verificar que las medidas que contienen los planos van acorde con la realidad de la propiedad. También vamos a hablar de otro concepto importante en el plano de mensura, y sería lo que son las medidas y distancias. Cuando nosotros hablamos de medidas y distancias, pues definitivamente esas medidas y distancias van a estar enfocadas en lo que sería incluir lo que son distancias entre puntos, y esas distancias entre puntos clave de la propiedad, como son las esquinas, los ángulos, los linderos. Estas son fundamentales para calcular el área y determinar también lo que sería la ubicación exacta de las estructuras y características en la propiedad. Miren, en Puerto Rico, en el pasado, pues una forma de identificar las propiedades de una forma, ¿verdad?, informal, bastante cercana, pero ayudaba, eran los árboles. Entonces, cerca de los puntos importantes de las propiedades se sembraban árboles, y esos árboles pues se identificaban en el plano como una referencia: cerca del árbol tal, cerca del árbol de roble, cerca del árbol de pana. Y eso era una forma de antes poder tener una idea dónde se ubicaban estas medidas, estas distancias, específicamente estos puntos clave. Y lo que son los linderos, pues se utilizaban árboles que se sembraban a lo largo de ese lindero para delinear, demarcar esa colindancia. Hoy día pues se marcan los puntos, se ubican, estos puntos se ubican con hormigón. Usualmente se coloca una barra de refuerzo, una varilla, dentro de un tubo PVC de 6 pulgadas. Se localiza en dónde es exactamente el punto y se hace una excavación y se ubica ese punto con esa barra de refuerzo, donde la barra de refuerzo viene a ser el punto de colindancia. Y entonces ahí se dejan establecidos esos puntos. Esos serían los puntos de referencia. Así que cuando otro aspecto, ¿verdad?, son los puntos de colindancia. Y también estos puntos de colindancia pueden ser esquinas, pueden ser zonas particulares que van a permitir tener una referencia con relación a lo que sería el control de lo que son los linderos de las propiedades. O sea que eso va a tener un efecto muy importante en cuanto a establecer cuáles van a ser esos puntos de referencia que vamos a tener dentro de una propiedad. A manera de ejemplo, pues miren, algo que usualmente se hace para estos puntos también es lo que son las verjas. Las verjas están demarcadas de tal manera que permiten tener exactamente dónde es que corre lo que sería una línea de colindancia. Un ejemplo de esto pues es las cercas, ¿verdad? Pueden ser en diferentes materiales, pueden ser en
en cyclone fence, pueden ser en madera, pero también van a estar demarcadas a lo largo de toda la línea de colindancia. ¿Qué puede pasar? Pues que una colindancia se corra y entonces eso crea problemas que luego van a repercutir en problemas de tribunales y eso causa unos serios problemas. Entonces, para evitar eso, siempre se recomienda que un agrimensor, cuando se va a hacer una cerca, pues establezca esos puntos, porque así se evitan problemas legales dentro de los tribunales, pleitos de corte que son horribles, pero son cosas que pasan, y entonces el agrimensor es quien prácticamente mantiene esa armonía, dando la certeza de que esos son los puntos correctos que contiene esa propiedad para evitar conflictos que terminan en los tribunales. Aquí tienen un ejemplo de lo que son puntos que no están contenidos en una prácticamente líneas que no están contenidas en una misma recta, pero fíjese que tenemos ahí 3 puntos de colindancia. Ahí tenemos el punto A, punto B, punto C, y las líneas vendrían a ser lo que son las colindancias. Un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sería el asunto que tiene que ver con prácticamente los puntos de referencia y las líneas. Ahora, estas medidas son fundamentales para calcular el área. O sea que nosotros cuando estamos trabajando con medidas y distancia, también es otro concepto importante además del área, porque se incluyen las distancias entre los puntos clave, como les mencionaba, y eso va a permitir que nosotros podamos calcular el área. Como vemos aquí, pues esos puntos que tenemos ahí, el punto A, el punto B, el punto C, van a demarcar lo que sería la referencia, y las líneas van a demarcar lo que serían las colindancias, y por ende lo que está contenido adentro de ese terreno sería el área. Así que todo está estrechamente relacionado a medidas y a distancia. Estas medidas son fundamentales para calcular el área y determinar la ubicación exacta de las estructuras y características a la propiedad. También tenemos que hablar de un concepto que se llama el azimuto. Cuando hablamos del azimuto, es esa dirección, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de ángulo. Y el azimuto es la dirección o el ángulo en que se encuentra un lindero en relación con el norte magnético, norte geográfico. Así que siempre en agrimensura vamos a decir que vamos a tener tantos grados, tantos minutos, tantos segundos de azimuto. Significa con referencia al norte magnético. Así que cuando nosotros vamos a hacer también trabajos de mensura, pues vamos a referirnos al norte magnético, norte geográfico, y a raíz del norte es que vamos a establecer lo que son los ángulos de rotación dentro de una propiedad. Finalmente, hay 3 puntos más que tenemos que considerar. Son las coordenadas. Las coordenadas geodésicas es algo bien moderno que hoy día se está utilizando, o aparte de geodésicas se conocen también como coordenadas planas. Miren, estas coordenadas se utilizan básicamente para representar la ubicación precisa. O sea, nos van a permitir a nosotros tener una localización precisa de unos puntos dentro de una parcela, y eso va a ser en relación con un sistema de referencia geográfico. Ahora mismo tenemos lo que se conoce como el sistema de coordenadas UTM, que le llaman Universal Transverse Mercator, y este sistema pues permite unificar lo que son las referencias de geolocalización geográfica para distintas partes del planeta Tierra. Así que a raíz de este sistema UTM,
nosotros podemos establecer coordenadas geodésicas o coordenadas planas que van a dar localización tanto vertical como horizontal dentro de un plano de mensura, tomando en consideración unos ejes principales en referencia al eje cartesiano. Segundo punto antes de terminar en esta parte de los conceptos son los puntos de referencia. Miren, si algo es bien importante en la agrimensura son los puntos de referencia. ¿Qué sucede con estos puntos de referencia? Estos se indican como puntos de referencia cercanos, como por ejemplo, usted hizo el plano de demarcación de un terreno, de una propiedad, una parcela. Pues allí en ese plano tienen que estar las calles. Pues una forma de identificar la localización, darle orientación al ingeniero, al agrimensor, al dueño de la propiedad, a las personas concernidas con respecto a esa propiedad, son las calles, su nombre o número de calle tal, nombre de calle tal. También se pueden utilizar monumentos que ayudan a ubicar la parcela o el terreno en contexto del entorno circunstante. Así que miren qué importancia es que tengamos un contexto del entorno circundante, porque eso va a referenciarnos con respecto a el plano de mensura que estamos desarrollando. Finalmente, ¿qué tenemos? Datos del propietario. Eso no puede faltar en un plano de mensura. Ahí usted va a incluir la información sobre el propietario de la parcela, la propiedad. Va a incluir el nombre del propietario, la dirección y detalles del contacto. ¿Por qué? Porque estos planos son sometidos en Puerto Rico. Los planos de mensura se someten a lo que se llama la oficina de permisos, que está si es en Puerto Rico, está ubicada en el edificio Minillas, pero depende del país, puede ser que sea en otro país, cada país tiene su localidad. Y dentro de la OMPE, que es la oficina de permisos, hay una división que tiene que ver con agrimensura. Y entonces esta información también es recopilada por lo que diríamos el gobierno, puesto que estas propiedades tienen también lo que sería algunas propiedades tienen lo que llaman pago contributivo por la organización gubernamental que en Puerto Rico se llama el CRIM. Y entonces es el CRIM que toma los datos de esa propiedad, localiza esa propiedad también, y entonces ahí con el nombre del propietario, la dirección, los detalles del contacto, en caso de que esa propiedad tenga que pagar contribuciones, puesto que la ley así lo determina, o si es exento en contribuciones, pues puesto que la ley puede así también determinarlo, pues así van a poder contactar al dueño, le pueden enviar información postal, ya sea pues porque tiene una deuda contributiva por la propiedad o porque tiene una exención, y el nombre completo de la persona. Y eso ya se consigue directamente en el internet. Sí, dígame. Miren. Y que no me dio tiempo a apuntarlo. Miren, con mucho gusto. Resulta de que hay 3 puntos que son bien importantes, ¿verdad? Y son lo que es el asunto que tiene que ver con las coordenadas. Las coordenadas geodésicas, que también se conocen como planos, estas se utilizan para representar la ubicación precisa de los puntos de la parcela o del terreno en relación con un sistema de referencia geográfica, como un sistema de coordenadas UTM, que se conoce como Universal Transverse Mercator.
Entonces, el segundo punto importante son los puntos de referencia. Miren, estos puntos de referencia son esos puntos cercanos, como decir, incluir en el plano de mensura calles, los nombres de las calles, carreteras o monumentos. También otro detalle es que estas calles, estos monumentos ayudan a ubicar la parcela o el terreno en contexto de lo que es el entorno circundante. O sea, en otras palabras, tanto el ingeniero como el agrimensor, como el dueño, como todas las personas concernidas con relación a esa propiedad, incluso el CRIM, el gobierno, pues van a tener una referencia de calle. Por eso es que las calles se enumeran, se les pone nombre y esas referencias se incluyen en el plano de mensura. Y finalmente, y bien importante, los datos del propietario, ya que todos los planos de mensura que se realizan en Puerto Rico, y bueno, dependiendo de las reglamentaciones de cada país, pero en el caso de Puerto Rico, esos planos de mensura se someten a OMPE, que es la Oficina de Permisos de Puerto Rico, que está ubicada en Minilla. Antes, hace muchos años atrás, se conocía como ARPE, pero ARPE desapareció. Y entonces surge, hacen ya como, vamos a decir, como unos 6 o 7 años, OMPE, que es la Oficina de Permisos. Dentro de la Oficina de Permisos hay una división de agrimensura. Y ahí es que se someten los planos, y esos planos tienen que contener el nombre del propietario, la dirección y detalles del contacto. ¿Por qué? Porque de ahí también se nutre el CRIM, que es otra organización que se encarga de fiscalizar los aspectos contributivos de las propiedades. Entonces es así como el CRIM puede digitalizar la referencia de los terrenos, incluirla dentro de un mapa que ya existe, lo que llaman un mapa de catastro, un mapa catastral, que esa propiedad va a tener un número de catastro, y ese número de catastro a su vez va a estar amarrado a lo que sería unos mapas que ha desarrollado el CRIM, y a su vez eso está estrechamente relacionado al proceso de contribuciones. Hay propiedades que son exentas a contribuciones, hay propiedades que pagan contribuciones de acuerdo a la información del propietario. Si estamos hablando de una persona que tiene muchas propiedades, pues entonces va a aparecer esa misma persona con todas esas propiedades. Por ende, ahí, pues dependiendo las leyes locales de cada país, en el caso de Puerto Rico, si una persona tiene más de una propiedad, pues paga contribuciones por esas propiedades adicionales. Pero hay algunos casos donde la persona solo tiene una propiedad, pues solamente queda exento bajo ciertas circunstancias. Entonces cada país tiene sus normativas y sus reglas. Y piensen qué importante es la agrimensura, porque no solamente estamos hablando de distancia, ángulo, medida, área, sino que ese plano que usted va a desarrollar tiene repercusiones tanto económicas, legales, como responsabilidad cívica y social. O sea que todo eso está mezclado ahí. Es una gran responsabilidad la que usted tiene en las manos cuando está haciendo un plano de una propiedad. ¿Por qué? Porque eso puede traer o consecuencias positivas o como consecuencias negativas. Todo depende si el trabajo se hizo correctamente o si no se hizo correctamente, o por el contrario surge una discrepancia. Por ejemplo, una discrepancia aquí en Puerto Rico bien común, una discrepancia de colindancia, pues eso termina en los tribunales. Entonces, ¿quién dilucida eso? Bueno, el juez va a decir busquen un agrimensor, y lo que establezca el agrimensor, eso es lo que se va a establecer.
Pero usualmente entonces la contraparte contrata a otro agrimensor y entonces entran dos agrimensores en el proceso y es bastante complejo el asunto. Pero si desde inicio todo esto se evita, ya haciendo un trabajo, contratando un agrimensor, haciendo los trabajos de mercado, ya donde van sus colindancias, van sus distancias correctamente, pues todo eso se evita. Y entonces pues todo esto lo que busca es que la ciudadanía esté en paz y tranquilidad y no hayan conflictos. ¿Ven? Así que la agrimensura entra en unos temas un poco sensibles, pero a la misma vez una gran responsabilidad. Por eso es que es bien importante que antes de que empecemos a dibujar un plano de mensura, hablemos en serio de este asunto, porque es un asunto de responsabilidad. Recuerden que vamos a dar un servicio a la comunidad, a la industria, al gobierno, y van a poner y van a depositar toda la confianza en usted que está haciendo esos planes. Por ende, es una gran responsabilidad yo dejarle también saber a ustedes todos estos aspectos antes de que empecemos a hacer una línea o que demarquemos un punto de referencia. Creo que le contesté su pregunta. Así que vamos a aclarar, ¿verdad?, una serie de preguntas que se han traído muy interesantes. Una de ellas es cómo era que nosotros convertimos, ¿verdad?, de acres a metros cuadrados. Pues la equivalencia es que un acre son 4046.85 metros cuadrados. Que una cuerda, y cuando hablamos de cuerda nos referimos a cuerdas de Puerto Rico. Esto era basado en las antiguas medidas españolas. Pues sería una cuerda de Puerto Rico equivale a 3930 metros cuadrados. Y hectáreas, que también son medidas de áreas que eran antiguas pero todavía se usan. Típicamente esto de cuerda, hectáreas, se utiliza mucho en lo que son las escrituras de una propiedad. Ahí es donde usualmente vemos esto, pero es raro verlo en un plano. Típicamente los planos de mensura hablan de metros cuadrados. Hectárea y cuerda, eso es más como para la parte legal de las escrituras, que ahí es donde yo veo que todavía se utiliza más. Que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Así que de hecho yo les voy a compartir la imagen, ¿verdad? Tenemos aquí un acre, son 4046.85 metros cuadrados. Tenemos que una cuerda de Puerto Rico, de hecho aquí lo tenemos exacto, una cuerda de Puerto Rico, pero fíjate, aquí tenemos la medida exacta. Una cuerda exacta son 3930.395625. Esto lo está llevando a 6 cifras significativas. Pero típicamente cuerda de Puerto Rico pues son 3930 metros cuadrados. Y una hectárea serían 10.000 metros cuadrados. Como les decía, esto es donde se utiliza hoy día más, prácticamente es en el área de las escrituras de una propiedad, es donde más se utiliza. Pero para propósitos de un plano, pues realmente más bien se trabaja en metros cuadrados. Así que lo que vamos a ver típicamente va a ser el metro cuadrado. Pero es bueno conocer esto porque en Puerto Rico de pronto podemos estar haciendo un trabajo y como bien usted puede mencionar, que de pronto alguien le dice, mire, esto tiene tantas hectáreas, y uno dice, wow, ¿y qué es eso, verdad? Pues ya tenemos una idea. O dice, esto tiene tantas cuerdas de terreno, pues entonces usted lo que hace es que divide la cantidad prácticamente usted, si va a convertir a cuerda, va a suponer que la da en los metros, pues entonces usted lo que hace es que divide entre los 3.000 los metros. O sea, prácticamente si usted va a convertir eso
acuerda, coge los metros cuadrados y los divide entre 3930 y ahí le va a dar los metros cuadrados, la cuerda. Pero si lo quiere hacer más preciso todavía, pues divide esos metros cuadrados de esa propiedad entre 3930.395625 y eso le va a dar las cuerdas a precisión, con punto decimal. Así que esos son detalles muy importantes a mencionar que hay que tener muy en cuenta. Bien, vamos a seguir este trayecto, ¿verdad? Que está tan interesante, todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y hay que hablar de otros aspectos que son muy importantes también en el asunto que tiene que ver con los planos de mensura. Y estamos hablando de la fecha de ese plano de mensura y de la firma. Miren, cuando se hace un plano de mensura, este tiene que contener fecha, pero también tiene que contener la firma. Pero ojo con la firma. La firma, la fecha y el sello tiene que ser por un agrimensor que esté debidamente colegiado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Igual, cualquier plano de ingeniero tiene que contener el sello del ingeniero, la firma del ingeniero, el número de licencia, tanto del ingeniero como el agrimensor, para que ese plano sea oficial. Mientras el plano de agrimensura no contenga sello, número de licencia y firma, no es oficial. Así que eso es bien importante, que todo ingeniero que firme un plano tiene que estar licenciado. Tiene que estar licenciado con su sello de ingeniería, con su número de licencia y su registro de colegiación al día. Tiene que tener la colegiación al día. Lo mismo pasa con los agrimensores. Tiene que tener su licencia vigente, la colegiación al día y tiene que tener ese plano, tiene que tener el sello de agrimensor, el número de licencia y su firma. Si falta una de esas cosas, ya no es oficial. Se considera un preliminar o un plano general, pero no es oficial. Eso es un plano general. Eso es como hacer un dibujo de un terreno o de una propiedad para propósitos de lo que llaman un as-built o tener una idea, pero no es formal. Para que tenga formalidad, pues tiene que tener eso. Eso es ley. O sea, eso es algo que tiene que estar. Mientras no contenga eso, sí, dígame, adelante. Sí, como les decía, y gracias por traer esa pregunta, es muy importante el proceso de licenciamiento. Cada país tiene sus normas. Recuerden que esto es bien importante, seguir las leyes de cada país. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues se estudia la ingeniería, por decir un ejemplo, ¿verdad? Una vez se finaliza la ingeniería, se toman dos reválidas. Una es la reválida fundamental, luego se toma la reválida profesional. Entonces, a raíz de pasar esos dos exámenes que son fiscalizados por la Junta Examinadora de Puerto Rico, que está adscrita al Departamento de Estado, entonces eso da constancia de que el estudiante aprobó afirmativamente el examen fundamental, el examen profesional, y entonces pasaría a el proceso de licenciamiento en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ahora, aquí pasa en Puerto Rico algo bueno, y es que una vez el estudiante se gradúa, toma su examen de reválida y aprueba la reválida fundamental, pues ya a raíz de aprobar la reválida fundamental se puede llamar ingeniero, pero no puede certificar un plan. El caso de la reválida profesional, pues ya puede certificar un plano, ya lo puede ponchar y
es bien importante porque mantenga sus cuotas de colegio al día, sus estudios continuos al día, y entonces eso va a dar constancia, eso va a velar por la profesión para que en fin, esto lo que busca es que se pueda brindar un servicio de calidad, excelencia, y que las personas puedan tener la confianza de que ese profesional pasó por un proceso de rigor, por una fiscalización para obtener esa licencia, y así darle las garantías a la ciudadanía de que puede ejercer en propiedad esa responsabilidad. Recuerden que aquí hay responsabilidad dual, responsabilidad legal y responsabilidad de ingeniería, de agrimensura, del proceso que se diseñe, de los planos que se hagan, todo lo que se realice. Así que vamos a continuar con este tema bien interesante. Así que hablamos de la importancia de la fecha. La fecha ubica en tiempo, la firma tiene que ser una firma por una autoridad competente de acuerdo a las normas y exigencias de cada país, y cada país tiene su BOAG. En el caso de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Luego tenemos lo que son cuando incluimos las notas aclaratorias. Ahí podemos incluir notas y aclaraciones. Es cualquier información adicional relevante, como restricciones legales, servidumbre de paso. Hay terrenos que tienen que tener lo que llaman una servidumbre de paso. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando hay dos terrenos que están dentro de una propiedad, y para poder llegar a un tercer terreno hay que pasar por dentro de dos propiedades. Pues la ley establece que ese terreno se le realiza una servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque es la única forma de que las personas puedan legalmente llegar a esa tercera propiedad. Entonces el agrimensor se lleva un agrimensor para que delinee dónde va a ser esa servidumbre de paso, que por ley pues tiene que tener todas las propiedades. Entonces, otro detalle es los derechos de paso, otras condiciones especiales se detallan en esas notas y aclaraciones. O sea que ese plano va a tener esas notas. Usted va a ponerle notas y aclaraciones, y ahí usted va a poner pues aquella información relevante con respecto a esa propiedad, e incluso puede incluir ahí restricciones legales, como les dije, la servidumbre de paso, derecho de paso u otras condiciones especiales que se detallan en notas y aclaraciones. Ahora, Pregunta, profesor. sí, adelante con su pregunta, dígame. Sí. Bien, así que, mire, resumiendo la respuesta, ¿verdad? Si hay una tercera propiedad y hay dos propiedades intermedias y se requiere una servidumbre de paso y los dueños de esas propiedades se oponen, eso pues para el tribunal. Y como el tribunal es el que dictamina, da una orden, porque no hay forma de que una propiedad que esté pagando contribuciones o que esté expuesta a las reglamentaciones tributarias del país no tenga acceso, porque entonces no sería justo por una persona que paga contribuciones que no tenga acceso a su propiedad o que esté sujeto a contribuciones. Por lo tanto, el tribunal lo que hace es que dictamina una orden de que un agrimensor establezca por dónde va a ser la servidumbre de paso, y es una orden, y por ende pues entonces se convierte en un dictamen para que se provea ese acceso de esa servidumbre de paso que es necesario para una propiedad. Así que eso sería todo. O sea, prácticamente recuerden que eso es la parte positiva de pagar contribuciones por las propiedades, ¿verdad? Que entonces hay unas leyes que cobijan las propiedades, ¿verdad? Así como el contribuyente tiene que pagar por un terreno, pues así también tiene que darle paso para que pueda llegar a ese terreno. De lo contrario no le podría cobrar contribuciones. Y eso pues son detalles bien importantes, pero esos tecnicismos van a los tribunales. No los brega, como el agrimensor lo que hace es la servidumbre y busca las mejores posibilidades, ¿verdad? Siempre hay que buscar
que haya paz entre todas las personas. Pero si hay un tercer terreno y no tiene forma de tener acceso, la servidumbre de paso, pues entonces tiene que ir sí o sí. Y si hay oposición, pues entonces tiene que ir a los tribunales y entonces ahí pues recibe, el tribunal emite una orden directa. Y si hay oposición, pues hay países donde se multa eso. Entonces es una desobediencia. Así que nada, les comento esto, ¿verdad? Gracias por traer la pregunta. Vamos a continuar con estos temas tan interesantes. Esto ha estado hoy súper bueno, ¿verdad? Bien interesante todos los temas que se han traído. Sí, el asunto de la agrimensura es maravilloso, pero antes de hacer un plano, miren todos los detalles que tenemos que tener en cuenta. La responsabilidad que esto tiene es grande, pero es interesante, o sea, es un trabajo interesante y que las personas confíen, ¿verdad?, en el trabajo que se realiza, pues eso es importante también. Miren, otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un plano de mensura son las escalas. Cuando hacemos un trabajo, hoy día se está usando mucho la modalidad del PDF, o sea, ya es bien raro que se imprima un plano. Usualmente lo que se hace es que se imprime PDF, pero la escala del plano indica más bien la relación entre las distancias en el plano y las distancias reales en el terreno. Por ejemplo, para darle un ejemplo, podemos tener la escala de 1100, que significa cada unidad en el plano representa 100 unidades en el terreno. Esa es una escala. También tenemos lo que sería, por ejemplo, el norte. Entonces, cuando estamos trabajando con el norte, pues prácticamente vamos a necesitar seguir esa escala. Bien, pues el asunto de las escalas es un asunto bien importante en la agrimensura, o sea, es un aspecto que es tan importante como el dibujo, pero típicamente nosotros vamos a ver el uso de las escalas más bien cuando imprimimos los planos, porque ahora se utiliza mucho el plano en PDF. Cuando usted imprime un plano en PDF, pues a esta escala, pero usted le puede cambiar los tamaños, puede acercarlo, puede retirar, entonces se hace mucho más práctico imprimir un plano en PDF que hoy día imprimir un plano en papel. Ya casi no se imprimen planos en papel, salvo que sea pues para un documento que se va a entregar a una agencia de gobierno, o salvo que el dueño de la propiedad quiera tener una copia impresa. Mi recomendación es que si usted tiene un plano o realiza un plano de una propiedad, siempre tenga las dos. Tenga la versión digital, que es en PDF, y tenga la versión impresa. Ahora, importante, si usted tiene la versión digital, observe, esto es importante, y la versión impresa, que ambas versiones tengan sello, firma, fecha y todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿ok? Para no repetirlo, ¿verdad? Pero ya eso es bien importante, o sea que no puede ser que imprime el plano en PDF y ya, no. Ese plano PDF tiene que contener el sello, la firma, el número de licencia, todo lo que hemos hablado anteriormente, y la que se imprima también, ambas, ¿ok? Pues típicamente cuando se imprime el plano, si hablamos de una escala 1 en 100, pues eso significa que va a ser cada unidad del plano representado en ese dibujo, significa que son 100 unidades de terreno, por decir algo. Si en el plano, por decir algo, en el plano mide un pie, pues en la realidad ese pie representa 100 pies. Es un ejemplo, ¿verdad? Así que son detalles bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar las escalas. Ahora,
En los planos de agrimensura hay otro aspecto que no podemos olvidar, que son el norte magnético. El norte, todo plano de agrimensura tiene que contener el norte. La flecha que indica la dirección del norte en el plano es crucial. Y uno se pregunta, pero ¿para qué es crucial la flecha que indica el norte? Para entender la orientación del terreno en relación a los puntos cardinales de la propiedad. Esa es la importancia. O sea, no es hasta que usted indica en el plano hacia dónde está el norte que usted va físicamente a la propiedad y se ubica, busca una brújula, se ubica y dice, pues mi propiedad o la propiedad de mi cliente, porque recuerde que este curso es de agrimensura. La propiedad de mi cliente queda con respecto al norte de esta manera. Entonces, el norte es crucial en el plano. Usted siempre en el plano va a marcar el norte para que pueda entender, tanto usted como cualquier ingeniero, agrimensor o dueño de propiedad o personas interesadas en la misma, puedan entender la orientación de la parcela, o sea, en el terreno, en relación a los puntos de colindancias, o sea, los puntos cardinales de esa propiedad. Finalmente, ya, ¿verdad?, llegamos a la parte final de lo que es la parte teórica, pero que es muy importante, ¿saben? Muy importante. Esto que estamos hablando, todo lo que hemos hablado es sumamente importante antes de hacer cualquier dibujo. Entonces, otro aspecto importante son las leyendas y símbolos. En ese plano que usted va a hacer, pues es importante que usted utilice símbolos. Los símbolos van a identificar, por ejemplo, los puntos del terreno, los puntos de colindancia, las colindancias en sí, los lindes, ¿verdad? Entonces esos símbolos van a identificar, por ejemplo, si esa colindancia tiene una verja, si hay un árbol, si hay una estructura contenida dentro de ese terreno. Ahí va a representar las características de edificio, o sea, si hay estructura, si hay camino, si hay cuerpos de agua, y ahí puede plasmar otros elementos relevantes a esa propiedad. O sea que eso es bien importante para que hagamos un plano de mensura. Miren, en fin, todos son conceptos básicos que se encuentran comúnmente en un plano de mensura. Pero la información, les soy honesto, la información específica de un plano de mensura puede variar según las regulaciones locales y la naturaleza de la propiedad. O sea que cada país tiene sus regulaciones. De hecho, aquí en Puerto Rico hay municipios que son autónomos. Entonces cada municipio también tiene sus regulaciones. E incluso tienen sus oficinas del CRIM también. O sea que en Puerto Rico también hay que ver cuáles son las regulaciones locales. Si son municipios autónomos o si no son municipios autónomos, pues van a depender las regulaciones. Pero por lo general, pues todo lo importante de este asunto es que quede plasmada ahí la naturaleza en sí de la propiedad. Miren, un plano de mensura preciso y completo, la realidad es que es esencial. ¿Y saben por qué? Porque es esencial un plano de mensura preciso y completo para garantizar la propiedad y la utilización adecuada del terreno, así como para cumplir con los requisitos legales y normativos. O sea que eso, fíjese la importancia que tiene esto. Esto tiene una importancia tal que nosotros debemos estar sumamente
familiarizado con todos estos aspectos, porque así, haciendo, ¿verdad?, un plano de mensura prácticamente preciso y completo, nos va a permitir hacer un trabajo profesional. La importancia de los planos de mensura prácticamente también tienen que ver mucho en cuanto a los proyectos de construcción. Estos ayudan enormemente en el desarrollo urbano. Cada vez que usted va a hacer un trabajo de mensura, debe tomar, por eso es que es importante licenciarse en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, porque ahí usted se va a mantener al día de cuáles son las normativas, las nuevas regulaciones que puedan existir con relación a la profesión, o en el caso de la ingeniería, en el caso de la agrimensura. Pues entonces eso es lo que va a mantenerlo o mantenerla al día de cuáles son las normativas y estándares relevantes con relación a cuando usted hace un plano de mensura e incluso un plano para un proyecto de construcción. Ya en esta etapa, nosotros ahora vamos a comenzar entonces a hablar de AutoCAD Online. Nosotros vamos a realizar hoy un ejercicio con el programa de AutoCAD Online a manera introductoria, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar este programa, y para comenzar, el programa AutoCAD Online pues tiene una utilidad en la ingeniería extraordinario, tiene una utilidad en la agrimensura extraordinario, específicamente el AutoCAD en línea. El AutoCAD en línea es versátil, nos ayuda a estandarizar un poco todo, y para propósitos de nuestro tema es muy útil. Claro, hay una versión que es la versión de escritorio, que es una versión, ¿verdad?, más robusta, pero para propósitos de agrimensura pues basta con la versión online para poder hacer un trabajo. Entonces, en esa versión online que nosotros vamos a estar trabajando, pues prácticamente nosotros vamos a comenzar a desarrollar un ejercicio en el cual vamos a necesitar realizar pues una serie de pasos. Así que yo hoy, más bien a manera introductoria, voy a comenzar con dar algunas explicaciones generales de cómo es que se utiliza el AutoCAD Online y que nosotros podemos realizar con este programa. Tal vez hagamos un ejemplo bien sencillo, breve, para propósitos de que tengamos una idea de cómo es que se desarrolla este entorno, cuáles son las herramientas que más vamos a utilizar para propósito de un plano de mensura, y así pues tener una idea de comienzo. Cuando nosotros trabajamos con este programa, una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, y aquí me encuentro con el programa, este programa que tenemos aquí, pues es el AutoCAD Online. Para ir a este programa, pues usted va a la página de la compañía Autodesk, y entonces una vez usted entra a la compañía Autodesk, usted en el search o en el motor de búsqueda de Autodesk escribe Educational version, o puede escribirle también versión para estudiantes, o escribe la palabra estudiante, y ahí lo va a llevar directamente a una página donde ustedes como estudiantes pueden tener una cuenta de AutoCAD completamente gratuita por ser estudiantes. Entonces sigue una serie de pasos que ellos le van a pedir, le van a
a dar una serie de instrucciones y hasta ahora pues la compañía Autodesk está brindando este programa de manera gratuita. Una vez ya usted entra al programa, pues ¿qué es lo que va a encontrar allí? En ese programa AutoCAD Online, lo que usted va a encontrar es prácticamente un entorno de trabajo. Si nosotros entramos a ese entorno de trabajo que tenemos en AutoCAD Online, pues vamos aquí a donde dice New Drawing y automáticamente, si yo quiero trabajar en sistema métrico, ya ese primer New Drawing que está surgiendo está configurado en el sistema métrico. Ahora, si yo quiero utilizar el sistema americano, pues entonces tendré que elegir el Currency, que no es otra cosa que el sistema americano. Pero en este caso, si usted selecciona New Drawing directamente, vamos a trabajar en el sistema métrico. Así que ya con esta base, este fundamento, nosotros vamos a comenzar. Dependiendo la velocidad del internet, pues va a ser la velocidad con la que va a ejecutar el programa. ¿Cuáles son las ventajas de este AutoCAD en línea? Que usted puede hacer un plano de mensura desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Puede ser una tableta, puede ser un teléfono, puede ser una computadora. Ahora, les comento mi experiencia. Yo les soy honesto. Si usted va a hacer un plano de mensura con AutoCAD Online, mi recomendación, bueno, yo tengo dos recomendaciones para comentarles. Miren, como les digo, este programa es muy bueno, muy bueno. Miren, tiene una serie de herramientas aquí, e incluso aquí tiene una serie de herramientas que nosotros las vamos a estar utilizando. Pero es importante cuando vamos a usar este programa el que tengamos algunos detalles que son bien importantes. Y es que cuando nosotros comencemos a trabajar con este programa, aparte de la versatilidad que tiene, pues yo le recomendaría por experiencia que usted utilice un ratón, o que conocemos como un mouse, porque es muy, bueno, por lo menos mi experiencia ha sido que ha sido bien difícil trabajar con un mouse, o sea, trabajar sin un mouse, o sea, sin un ratón, porque entonces hay que ir al teclado, al pad y tratar de dibujar ahí directamente, bastante complicado. Si utiliza una tablet, pues deberá entonces averiguar cuáles son las técnicas a eso va a tener que practicarlo, cuáles son las técnicas para que pueda entonces con la tablet hacer la equivalencia en comando a la computadora. Y si utiliza un teléfono móvil, que no lo recomiendo para nada, pues entonces de igual manera tendrá que estar ahí tratando de ajustar, ¿verdad? Los tamaños de la pantalla y una serie de pasos que son un poco complicados a la hora de realizar un trabajo desde un teléfono. Tal vez el teléfono, para lo más que yo lo utilizo, es si yo quiero ver el plano. Si yo quiero ver el plano, pues uso el teléfono y ahí puedo entrar a la cuenta online. Si estoy en el field, en el lugar donde estamos haciendo el trabajo, pues me llevo la tablet, y en la tablet, si tengo que hacer alguna modificación menor o algún comentario, pues se me hace fácil ahí mismo escribirle un texto, añadirlo, comentarle: aquí encontré esto, allí encontré aquello. Pero si usted va a dibujar los puntos de colindancia, los puntos del proyecto, lo que controla el proyecto, las líneas de colindancia, pues mire, yo le recomiendo que lo haga desde una computadora. No haga eso desde un celular o desde una tableta, a menos que practique mucho, pues sí, puede desarrollar la destreza de dibujarlo y hasta puede hacer planos completos,
pero por lo menos mi recomendación sería que no entre en eso porque es muy complicado y mejor opte por trabajarlo en una computadora. ¿Ok? Son detallitos que son importantes, pero no quería dejarlo de mencionar, ¿verdad? Pues esto es todo importante. Ahora, quiero comentarles que hay una serie de comandos aquí que son muy útiles. Vamos a empezar con el primero. Si observamos aquí, justo aquí, a la extrema izquierda mía, va a ver que hay como unos comandos ahí, ¿verdad? Pues ahí nosotros vamos a trabajar con lo que son las herramientas de ayuda. Ahí vamos a encontrar lo que es la escuadra, que nos va a ayudar a mantener ángulos de 90 grados, ya sea en eje horizontal o en eje vertical. También vamos a encontrar lo que son los snaps. Son distintas herramientas que nos van a permitir. Los snaps son unas herramientas que se activan según usted está haciendo el dibujo y eso le va a facilitar el trabajo. Ahora, ya en este otro lado, pues aquí hay una serie de comandos que, por ejemplo, nosotros vamos a usar mucho el de line. Es de los más que vamos a utilizar. Aunque hay otros comandos más, ¿verdad? Hay más comandos aquí y hay más comandos aquí, ¿verdad? Pero básicamente nosotros el más que vamos a utilizar va a ser este comando de línea. ¿Okay? Ahora, nosotros cuando estamos trabajando con este programa, pues también tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar mucho y son las propiedades. Entonces, para las propiedades vamos a trabajar aquí. Entonces, hay un menú que se encuentra justo aquí. Este menú que ustedes ven aquí, que empieza a listar desde arriba, pues ahí vamos a tener lo que serían las propiedades. Después le van a seguir lo que son las capas. Nosotros podemos trabajar en capas. Cuando decimos capas, es que vamos a estar dibujando como si estuviéramos poniendo un papel sobre otro. Y así hay una serie de herramientas aquí que son muy buenas, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en la herramienta de propiedades, que es la que se encuentra en la parte de arriba. Esa es la más que vamos a estar utilizando. Y prácticamente es la herramienta que ayuda muchísimo en todo este tipo de trabajo que nosotros vamos a estar realizando. Y que definitivamente pues nos va a ayudar un montón en todo lo que concierne este tipo de trabajo. Así que es bien importante que nosotros tengamos claro cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando en este programa, porque este programa básicamente pues nos va a permitir realizar una serie de dibujos que nos van a ayudar en el proceso. Vamos a comenzar un ejemplo sencillo. En este momento pues nosotros vamos a dibujar una línea que sería una línea de colindancia. Supongamos que vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Y esa línea de colindancia vamos a comenzar aquí y vamos a desplazarnos a 300 metros en un ángulo de 37 grados para empezar este ejemplo. Así que escribimos 300. No tenemos que escribir metros porque ya está en metros las unidades del dibujo, así que solamente le vamos a dar la instrucción. Y entonces con el teclado de la computadora vamos a oprimir la opción Tab. Y en Tab vemos que se activa los grados. Ahí vamos a escribir 37 y decimos Enter. Entonces ya tenemos nuestra primera colindancia con 2 puntos de referencia. Ahora vamos a continuar otros 300 metros. Vamos a decir 300 metros. Escribimos 300 metros. Oprimimos la tecla de Tab
vamos a activar el ángulo y le vamos a decir que en vez de 34 grados, que es lo que dice ahí, esta propiedad tiene un ángulo de 25 grados y le decimos enter. Vieron que la línea se ajustó a 300 metros de distancia con un ángulo de 25 grados. Luego vamos a cerrar vamos a decir que todavía no cerramos el terreno, vamos a decir que a 250 metros con un ángulo de 151, pues vamos a decir con un ángulo de 140, pues tenemos que oprimir la tecla de tab con un ángulo de 140 grados, le decimos enter y ahí ya tenemos la tercera línea de colindancia. Y finalmente vamos a cerrar este ejemplo de plano de mensura con llegar hasta el endpoint del punto de la estación número 1 donde comenzamos el plano de mensura. Entonces fíjense que se activa una herramienta cuando yo me acerco al segmento, se activa una herramienta, ese es el snap, que se torna un cuadro verde. Hago un clic y si yo sigo desplazándome va a seguir la línea. Para quitar esa línea usted va al teclado y le dice escapar. Y aquí ya tenemos nuestro primer plano de mensura a manera de ejemplo, ¿verdad? Bien básico, bien sencillo, pero un buen inicio. Luego vamos a profundizar sobre este tema. Entonces, importante decirle grabar, save as. Cuando usted dice save as, usted lo que va a hacer es que lo va a guardar. Y o lo puede guardar en una carpeta nueva. Por ejemplo, yo esta carpeta la voy a llamar 100.314, que es el curso. Y le voy a dar, le voy a decir que lo grabe como Drawing 1. Entonces, ya ahí tenemos lo que sería el dibujo número 1. Y prácticamente vimos cómo este dibujo pues prácticamente sería el primer plano que nosotros vamos a realizar. Mi recomendación es que ustedes realicen este mismo dibujo que está aquí, ¿verdad? Para que practiquen. Bien sencillo, pero tiene mucho conocimiento. Verán que mientras lo están desarrollando al principio pueden pasar algunas situaciones, pero vamos a ir sobre la marcha, ¿verdad? Usted va a ir encontrando. Yo les recomiendo que explore estas herramientas que están aquí. Recuerde que la más que vamos a usar es Line, y también que explore con los ángulos, ¿ok? Para nosotros tener una idea de cómo podemos modificar los ángulos cuando estamos haciendo estos trabajos, pues aquí hay una herramienta en la parte inferior que se llama Ortho Track. Si usted activa el Ortho Track, lo que va a pasar es que solamente le va a permitir dibujar líneas horizontales o verticales. El orto, disculpen, en vez de Ortho Track, el orto. Déjenme moverme para que ustedes puedan ver la herramienta. Esa herramienta es la que les estoy mostrando aquí. Se llama Ortho. Esa herramienta de Ortho es esta que está aquí. Cuando usted la activa, solamente va a poder hacer dibujos o líneas horizontales o líneas verticales. Cuando lo desactiva, ahí puede moverse libremente en todo el monitor. Y esta otra herramienta que se llama el OSnap, que el OSnap le va a permitir activar una serie de recursos que le van a ayudar a realizar el dibujo. Por ejemplo, tenemos en checkmark el endpoint, el intersection, el extension y el center. Yo diría que para propósitos iniciales serían las mejores para comenzar. Típicamente ya vienen activados, pero puede que sea el caso que no, y entonces pues necesite activar. Y prácticamente lo otro que es importante sería cómo yo convierto esto a PDF, ¿verdad? Cómo yo transformo
este documento que acabo de hacer, este plano que acabo de hacer, bien básico. Fíjese que no he escrito nada, solamente fue el dibujo de las colindancias y los vértices, que serían las estaciones. Entonces, con este dibujo bien sencillo, pero vamos a ser bien didácticos en este sentido, vamos a aprender que una vez ya nosotros hemos grabado el trabajo, siempre importante, verifiquen que esté grabado. Siempre. Entonces, vamos a movernos aquí a donde dice AutoCAD Web en la parte superior. Y le decimos Save and Exit. No podemos salir sin grabar. Siempre grabar. Una vez ya nosotros estemos ahí, nosotros podemos realizar varias cosas importantes que quería comentar. Una de ellas es que usted va a tener guardado, en este caso se llama Drawing 1. Si usted hace un clic aquí, usted va a poder descargar vía download el archivo en formato de AutoCAD. Ojo, el archivo en formato de AutoCAD. ¿Cuál es el formato de AutoCAD? .dwg. Ahora, si usted quiere, aparte del archivo en .dwg, quiere el plano en PDF, pues tendrá que entrar al dibujo nuevamente. Y una vez usted entre al dibujo nuevamente, entonces ahí va a buscar una herramienta que va a aparecer a la extrema, en este caso sería a la extrema superior, que prácticamente le va a permitir, aquí arriba le va a permitir imprimir. Va a buscar el símbolo de un printer, y ese printer le va a dar la opción PDF. Entonces ahí, a lo que sería mi extrema izquierda superior, usted va a encontrar el símbolo de un printer, y ahí dentro de ese printer le va a aparecer una opción que dice PDF, y entonces le da esa opción, y luego que convierte el plano a un plano en PDF, usted le sale ahí mismo, aquí mismo arriba le va a salir un comando que dice download PDF o descargue el PDF. Y una vez usted descargue ese PDF, pues entonces ya usted tiene dos cosas muy importantes. Una, el plano en el formato de AutoCAD, que es muy importante tenerlo, y el plano en formato impreso. Así que va a tener dos archivos importantes. Así que ese es un ejercicio que es muy bueno para realizar cuando uno está comenzando a hacer un plano de mensura. Antes todo esto se hacía a mano. Miren, antes todos estos trabajos se hacían a lápiz y papel con una mesa de trabajo. Se trabajaba en una mesa, era una mesa grande, tenía sus reglas, había que utilizar unos triángulos, y con eso es que se trabajaba. Pero con el tiempo todo esto ha evolucionado, todo esto ha cambiado, y han llegado nuevas herramientas como lo son el AutoCAD, que ya lleva bastante tiempo, y el AutoCAD se ha convertido en una maravillosa herramienta para propósitos de trabajo de planos de agrimensura, planos de ingeniería. O sea, tiene una gama de beneficio inmensa. O sea, con esto usted puede hacer extraordinarios trabajos, y claro, el tiempo que va a tardar en cargar el plano pues va a depender de la velocidad del internet que uno tenga. Si tiene una velocidad de internet elevada, pues el plano va a subir rápido. Si el internet es un poco más lento, pues entonces tiene que esperar un poquito en lo que va subiendo ese plano en el monitor. Va a depender también de cuánto trabajo haya realizado en el mismo, la extensión de ese trabajo, dependiendo la cantidad de líneas que tenga, y en gran medida también pues a el procesador de la computadora. Así que, como les decía, usted va a ir a este símbolo que dice
tiene un símbolo de un printer, dice plot to PDF. Le va a dar ahí. Una vez le da ahí, pues le va a aparecer esta opción y le dice scale to fit, letter, landscape, y le da plot. Para iniciar, para comenzar, pues ya con eso sería un buen comienzo. Otro detalle importante es que luego que ya usted activó, ¿verdad?, ese comando, que usted realizó esa operación, va a ver que ahora le aparece aquí, fíjese que aquí le aparece ahora la opción para descargarlo. Cuando usted acciona ahí es cuando usted lo descarga a la computadora, entonces va así a lograr tener los dos archivos, tanto el PDF como el archivo de AutoCAD, que sería en .dwg. Así que espero que estos temas le hayan sido de mucho entusiasmo, hayan aprendido un montón, que hayan aprendido mucho, y muchas gracias por su atención, por estar ahí constantemente en ese proceso de aprendizaje. Vieron que tuvimos que cubrir una serie de temáticas muy importantes antes de comenzar a trazar una línea. Ya lo demás pues lo vamos aprendiendo poco a poco sobre la marcha, pero en inicio este es el primer gran paso. Primero que nada, todos los aspectos que vimos desde la fase teórica, y segundo, todo lo que hemos visto a nivel de implemento, a nivel de práctica, ¿verdad?, con el programa AutoCAD. Así que muchas gracias y será entonces hasta la próxima que estaré con ustedes.